Mira, lo que te voy a contar hoy no tiene el propósito de convencerte. No busco seguidores, ni likes, ni que me creas ciegamente. De hecho, si después de escuchar esto decides que estoy loco o que el cansancio me traicionó esa noche, no podría culparte. Vivir creyendo que lo que vi es real es una carga que no le deseo a nadie. Porque una vez que aceptas que lo sobrenatural camina entre nosotros, el mundo se vuelve un lugar mucho más pequeño y aterrador. Esto me pasó hace muchos años, una noche de abril, cuando vivía en una colonia proletaria al poniente de la Ciudad de México, por donde se ubica el viejo Panteón Civil de Dolores, abierto al público en 1882 y en el que se dice se encuentran los restos de más de 1 millón de personas. Los que son del rumbo saben de lo que hablo. La colonia tenía su propia vibra, con una fama bien ganada de inseguridad y violencia en la que muchas pandillas peleaban por el control del territorio. Por aquel entonces, el ambiente en la colonia era bastante denso, pero no era solo la inseguridad, que ya era mucha, sino una sensación de que las calles después de medianoche dejaban de pertenecerle a las pandillas. Se convertían en territorio de algo más, algo que no necesitaba dormir. Imagínate caminando por una de esas calles cercanas al Panteón de Dolores a las 12 de la noche. De un poste de madera cuelga una lámpara que milagrosamente irradia una tenue luz, al tiempo que zumba como si estuviera a punto de estallar. La débil luz apenas ilumina los baches de la polvosa vía que más bien parece una pequeña barranca. Nadie con un poco de sentido común caminaría por ahí a semejantes horas. Pero yo tenía que atravesar esa calle todos los benditos días, mejor dicho, todas las noches. Y no lo hacía por ser valiente, créeme, sino por pura necesidad. Mi trabajo en ese entonces me soltaba al filo de la madrugada. Llegar a la colonia a la 1 o 2 de la mañana era parte de mi rutina diaria. Caminar desde la estación del metro hasta mi casa era como cruzar un campo de batalla en absoluto silencio. Sabía perfectamente qué esquinas evitar y en qué momentos apretar el paso. Tú sabes cómo es eso. Vas caminando, escuchas tus propios pasos en el pavimento frío y de repente el ritmo de tus pisadas deja de coincidir con lo que escuchas. Es ese eco sutil, ese segundo paso que suena justo después del tuyo. Te detienes en seco, el corazón te golpea las costillas, volteas y solo ves la neblina lamiendo las banquetas. Es el viento, te dices, pero en el fondo sabes que el viento no trae zapatos. En la vecindad donde yo vivía, de las muchísimas que había en mi colonia, las historias ya flotaban en el aire como el humo que echaban los guajoloteros. Los vecinos no lo decían abiertamente, pero se advertía en la forma en que cerraban y atrancaban sus puertas apenas daban las 10 de la noche. Doña Mari, la señora que vendía tamales en la esquina, fue la primera que me lo advirtió. Un día, mientras me daba 2 de mole y 1 de rajas, me vio las ojeras y me preguntó: ¿A qué hora llega usted de trabajar, joven? Le dije que muy tarde, como a la 1 de la mañana. Ella se persignó y me dijo sin mirarme a los ojos: tenga cuidado con la señora de negro. Si la ve, no sea educado, no le conteste. Ella no viene a platicar, ella viene a robar el tiempo que ya no tiene. Yo me reía por dentro. Pensaba que eran cuentos de viejos para mantener a los jóvenes en sus casas. Describían a una anciana vestida con ropa oscura y con un velo que parecía hecho de sombras, con el rostro pálido y el cabello blanco, pero no un blanco natural, más bien de un tono como el de la ceniza fría. Decían que su mirada era sobrenatural, una mirada perdida que te vaciaba el alma. Decían que su pregunta era siempre la misma: la hora. Una trampa siniestra. Incluso un vecino cuarentón, un hombre rudo que no le temía a nada, dejó de salir de noche después de que, según él,
vio a una mujer parada en la banqueta frente a la entrada de la vecindad. Una mujer que no proyectaba ninguna sombra bajo la luz de las lámparas. Yo era muy escéptico. Qué tonto fui. Y se llegó esa aterradora noche de abril. Nunca se me va a olvidar. A pesar de ser primavera, hacía un frío extraño, un frío que se te metía en los huesos y que parecía venir de debajo del suelo, no del aire. Entré a la vecindad. El pasillo que daba al fondo de la vivienda era un corredor eterno, mal iluminado por uno o dos focos amarillos que oscilaban con el viento que se colaba por las ventanas rotas. Esa noche, la neblina era tan espesa que no veías el final del pasillo. Era como si el mundo terminara a unos metros de ti. Llegué frente a mi puerta, el número 7. Recuerdo perfectamente el sonido metálico de mis llaves chocando entre sí. Estaba agotado, con los hombros como si cargaran un gran peso. Solo quería entrar, quitarme las botas y tumbarme en mi cama. Estaba ahí, peleando con la cerradura, intentando adivinar cuál era la llave correcta bajo esa luz mortecina, cuando sentí un viento helado lacerando mi espalda. El aire se volvió pesado como si el oxígeno faltara. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Involuntariamente, como si una mano invisible me lo hubiera ordenado, giré la cabeza. Y ahí estaba, pegada a mí, casi hombro con hombro, esa anciana de la que todos hablaban. Su rostro era una máscara de cera pálida, con arrugas que parecían grietas en la tierra seca. No me miraba a mí, miraba al vacío, pero su presencia me estremeció de pies a cabeza. Me quedé inmóvil, congelado, con la llave a medio introducir en la puerta. Entonces, su voz, una voz que sonaba como el crujir de hojas muertas, me preguntó: ¿qué hora tiene, joven? Por puro instinto, por esa maldita educación que nos enseñan de niños, giré la muñeca. Miré mi reloj. Vi las manecillas, pero ni siquiera registré los números. Mi mente solo quería decirle qué horas eran para que aquella fantasmagórica mujer se fuera. Fueron 2 segundos, quizás 3. En cuanto levanté la vista para contestar, el pasillo estaba vacío. Me quedé mudo. Miré hacia la izquierda, hacia el final del pasillo, y nada. Con pasos vacilantes avancé un poco, rumbo a la entrada de la vecindad, y tampoco había nadie. Era imposible que una mujer de esa edad hubiera corrido o caminado tan rápido sin que yo escuchara sus pasos sobre el piso de cemento. No había puertas abiertas, no había dónde esconderse. Estaba solo. El pasillo estaba vacío, pero de pronto percibí ese olor. Se quedó un olor como a tierra húmeda recién escarbada y a flores viejas de panteón, del viejo panteón de Dolores. Abrí la puerta del número 7 como un loco. Entré, puse el cerrojo y atranqué la puerta con el único sillón que tenía. Me quedé pegado a la madera escuchando, pero no escuché nada. Si acaso un zumbido dentro de mis oídos y el latido de mi corazón que parecía que se me iba a salir por la boca. A veces quisiera que solo hubiera sido el cansancio, o que mi mente, de tanto oír la historia de los vecinos, me hubiera jugado una mala pasada. Pero luego recuerdo ese frío que por supuesto no era característico del mes de abril. Y lo peor, algo que hasta ahora no le había contado a nadie porque me hace sonar como una persona desquiciada. Desde esa noche, mi reloj de pulsera, el mismo que miré para darle la hora a esa mujer, dejó de funcionar normalmente. No es que se hubiera descompuesto, es que todos los días, exactamente a la misma hora del encuentro, las manecillas se detenían por completo durante 60 segundos. Por supuesto que tiré ese reloj, pero luego compré otros y me pasó lo mismo.
Desde aquel macabro encuentro, cada madrugada, el tiempo se congela para mí. Pero lo más aterrador no es el reloj. Lo más aterrador es que durante ese minuto de silencio, en el que el tic-tac desaparece, empiezo a escuchar claramente, justo detrás de mi oreja, el sonido de una respiración agitada y vieja, y una voz que suena como el crujir de hojas muertas y que me susurra al oído: no te preocupes, estaré junto a ti los minutos que te quedan. Así que no fue solo un susto, fue una maldición. Ella no desapareció, solo encontró la forma de convertirse en mi sombra. Hoy, muchos años después, ya no vivo ahí y procuro permanecer encerrado. Pero si alguna vez me encuentro en una calle oscura y alguien se me acerca a preguntarme la hora, no me detengo. Ya no miro el reloj. Sigo caminando como si no hubiera escuchado nada. Porque si algo aprendí esa terrífica noche fue que hay preguntas que es mejor no responder. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Puede que para ti sea solo un cuento más, pero para mí es como una pesadilla que espero termine en mi hora final. Así que cuídate allá afuera y recuerda, la próxima vez que alguien en la oscuridad te pida la hora, piénsalo 2 veces antes de mirar tu reloj.